su percepción sobre el fallo contra Osorio, que lo condena a muchos años de prisión domiciliaria. Así es, don Juan Pablo Sánchez, a 15 años y a pagar una millonaria multa por un convenio que se firmó durante su gobernación. No conozco los detalles del fallo ni todo esto, pero pues es lamentable porque realmente a decir del mismo Fernando Osorio en diferentes publicaciones desde hace meses, pues la Fiscalía inclusive había dicho en su momento de que aquí no había nada, que no se había perdido plata, en fin, una serie de cosas, y al parecer quien actuó irregularmente habría sido esta organización, el convenio Andrés Bello, quien había aplicado algunos tipos de retención o algo así a los contratistas o subcontratistas. En fin, una serie de detalles que me parece que en algunos casos que han sido similares, pues no han trascendido y no ha habido ningún problema. Inclusive ayer Fernando Osorio en una publicación o anteayer relataba o señalaba que la Presidencia de la República y otros organismos del Estado habían utilizado exactamente la misma organización con exactamente las mismas situaciones sin que hubiese trascendido, de tal manera que resulta curiosa toda esta situación, pero pues ojalá pueda esclarecerse porque tengo entendido que tiene una instancia adicional, vamos a ver, y si conocemos los detalles más precisos, Juan Pablo, sería mejor. Bueno, doctor Bejarano, precisamente queríamos andar un poco en ese tema. Hay una segunda instancia, ¿quién la resuelve? ¿Cuánto tiempo se puede demorar una decisión de fondo en el caso de Fernando Osorio, el exgobernador del Tolima? Pues no sabría, tengo entendido que es ahí ante la Corte Suprema también una segunda instancia, pero no sé, pues los tiempos procesales, no sé cuánto podrían tardarse con esa revisión y con pues, los recursos que le asisten al exgobernador Fernando Osorio Cuenca. Pero lo cierto es que, pues, una vez más la justicia parece que actúa de una manera poco equilibrada, porque vuelvo, insisto, está bien, si una persona cometió algún fallo en la administración pública, pues tendrá que responder. Lo que pasa es que no es el mismo rasero para todos, entonces en casos similares no sucede nada, pero en un caso de estos sí sucede todo. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de la justicia? Esa es más o menos como la misma reflexión que hemos hecho en muchos casos en donde la ley le cae con todo a algunas personas y por mismas situaciones, pues a otros salen bien librados. Entonces no se entiende cuál es el rasero. ¿Usted cree que la justicia y los entes de control en nuestro país son selectivos? No me refiero solamente al caso de Fernando Osorio, sino por ejemplo al caso de Óscar Barreto, por hablar solo de 2 casos en el Tolima. Pero me refiero, por ejemplo, al caso de Sergio Fajardo. Le cayeron las IAS encima para bajarlo de candidato presidencial. Es lo que deja entrever una opinión política bien analizada sobre el particular. Yo coincido con esa afirmación, Juan Pablo. Aquí la justicia desafortunadamente es selectiva y actúa con un tinte político. No solamente en el caso de Sergio Fajardo, porque creo yo que la Fiscalía lo hizo y también la Contraloría lo pudo haber hecho con esa intención, sino en muchos otros casos. Devuelvas en el tiempo el caso de Alberto Santofimio Otero, querido por unos y odiado por otros, pero en el caso de Alberto Santofimio, que lo hemos analizado aquí en los micrófonos de Ecos del Conveima, se ha dicho que fue absuelto, que diferentes organismos constataron que no hubo participación y simplemente por un interés más político de una familia que presionó y presionó y presionó para que el caso se reabriera y que se condenara a Alberto Santofimio, pues sucedió lo que todo el país conoce. De tal manera, pues que me parece que desafortunadamente no hay equidad ni equilibrio en la justicia y que en unos casos se obra de una manera y de otros en otra. Y cuando la justicia y los organismos de control tienen dueño y tienen agenda de intereses políticos, pues desafortunadamente ese equilibrio termina afectando no solamente al ciudadano común porque se pierde la fe en la justicia, sino en este caso a exmandatarios o a personas que han tenido cargos de responsabilidad que hoy están pagando las consecuencias. Pero entonces yo me pregunto, ¿por qué la justicia no actúa en los casos donde comprobadamente se ha señalado a mandatarios de actuar de manera indebida? ¿Por qué la justicia en este momento, pregunto yo, Juan Pablo, no ha condenado al señor Luis H. Rodríguez? Lleva no sé cuántos años, 4 años guardado en el Espinal sin que haya una condena, cuando están todas las pruebas
que pues darían para pensar una condena, o al mismo el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, también por muchas situaciones, y la justicia en esos casos parece que se ha quedado quieta, estática, muda. Esa es la pregunta que me hago. Doctor Bejarano, el caso de su papá, impunidad con el asesinato de su papá. ¿Usted cree en el proceso reciente que se está surtiendo en la JEP? ¿Usted cree en la JEP? Yo lo he señalado, Juan Pablo, yo creo que la JEP, más allá de creer en la JEP o no creer en la JEP, creo que el proceso de paz trajo algo positivo y fue desempolvar muchos casos que la justicia ordinaria nunca escudriñó ni nunca llegó a ninguna conclusión. En el caso de mi papá, para no ir más lejos, fueron más de 20 años de impunidad, donde la fiscalía no imputó a nadie, no encontró absolutamente nada, donde el caso se durmió en los anaqueles. Y es allí donde yo también clamaba por la posición de la Universidad Nacional, que le hizo muchos homenajes a mi papá, pero jamás insistió ante la fiscalía. Y después se declararon como víctimas por asesinatos de profesores y de académicos, pero nunca la Universidad Nacional estuvo al tanto y pendiente y presionando a la fiscalía para que avanzara. Entonces aparece el proceso de paz, llega la JEP y es allí donde pues se abren estos casos, la FARC ya reconocen, pero aquí hay una responsabilidad mayúscula, Juan Pablo, porque no es solamente que la JEP tome los testimonios de los líderes de las extintas FARC, ahora movimiento político, sino que debe sopesar los elementos de juicio, las evidencias que ellos puedan mostrar, porque hasta ahora, y hay que ser muy claros con eso, las FARC no han mostrado ningún tipo de evidencia, simplemente han sido testimonios, oídas y en algunos casos unas historias que a mí francamente no me cuadran. De tal manera que esperemos que la JEP evalúe todo esto y falle, obviamente teniendo en cuenta la evidencia y no las teorías.